Entonces veamos el siguiente tema, que se llama normalización. ¿Qué es normalizar? Normalizar es estandarizar de alguna forma, listo. Es un proceso de organizar los datos de una base de datos, listo. En el contexto de nosotros tiene un significado y es organizarlos, listo. Puede implicar la creación de tablas, pero especialmente el establecimiento de relaciones entre ellas, según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. Hay varias normas como tal. ¿Qué queremos? Que los datos tengan una independencia y que las relaciones entre ellas me permitan entender plenamente quién habla con quién, cómo fluyen los datos de acá para allá, listo. Y establecer cuáles son los atributos imprescindibles para todas las entidades, listo. Queremos evitar anomalías en operaciones de manipulación de datos. Formar una estructura flexible y fácil de mantener, mejor, que si hay que agregarle otra tabla sea fácil, que los datos no se descuadren, que no tenga que agregarle más columnas a lo que ya hay. ¿Listo? Se puede editar fácilmente. Que sea como todo lo que vamos a hacer en programación, modular. Aminore el espacio requerido para el almacenamiento. Listo, aunque hay un debate grande, pero por lo menos para eso fue diseñado en un principio. Listo. Evita problemas de integridad. Entonces, para normalizar, hay algo que se llaman formas normales. ¿Y qué son las formas normales? Sencilla, esas reglas que usted va a aplicar a sus tablas. ¿Listo? Y esto va en cascada. Si se cumple la primera regla, se dice que la base de datos está en primera forma normal. Si se cumple la segunda, la tabla está en segunda tabla normal, pero al mismo tiempo cumple la primera. Si está en tercera forma normal, está en tercera forma normal, cumple la tercera forma normal, cumple la segunda y cumple la primera. Yo no puedo decir que he cumplido la tercera forma normal, sino previamente no he cumplido las dos primeras. ¿Listo? Aunque son posibles otros niveles de normalización, legalmente son como 6 o 7, la tercera forma normal se considera el máximo nivel necesario para la mayor parte de aplicaciones. Entonces, cuando vamos a normalizar, lleguemos hasta la tercera forma normal. ¿Listo? Y hay un concepto importante que es dependencia funcional. ¿Y qué es dependencia funcional? Los datos que vienen en una tabla van con los datos de la otra. Fácil, llave foránea, llave primaria. Listo. Se representa así, X, flecha Y. ¿Eso qué significa? Los valores de, un valor de X corresponde con uno de Y. Listo. Miremosla prácticamente. Primera forma normal. Una tabla se encuentra en primera forma normal si y solo si los valores que componen el atributo de una tupla son atómicos. Y atómicos es que no se pueden dividir. ¿Listo? Por un lado. Si contiene para cada inserción de fila y columna un solo valor y no un conjunto de ellos. Además, no existen grupos repetidos. Y más importante, no se repiten los dominios. Vean esa tabla. El caso típico. Ejemplo, teléfono. Lo dicho, yo puedo tener diferentes teléfonos, ¿cierto? Pero en una celda de una tabla nunca se deben guardar más de un dato. Uno y solo uno. Eso es atómico. No se divide. Un teléfono, no, un teléfono es uno. Usted no lo puede dividir. Dos teléfonos, sí se pueden dividir. Teléfono en la casa y celular. ¿Sí o no? Entonces, cuando esto pase, cuando nosotros identifiquemos que una de esas columnas, uno de esos atributos pueda llegar a recibir múltiples datos, en lugar de dejar esa columna ahí que reciba todos esos datos, más bien, una de dos. Primera solución, divídalo.
teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, se puede. Teléfono de la casa, teléfono del trabajo, número celular. ¿Sí? Pero ahí hay otro problema. Sí, es cierto, esto se puede hacer, teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. Sin embargo, hay otro problema, ¿que cuál es? ¿Será que todo el mundo tiene todos los teléfonos disponibles? Puede que alguien no tenga el teléfono de la casa porque no paga servicios y dice, a mí me encuentran por el móvil, ¿cierto? O por alguna forma rara alguien no tenga celular. Por eso digo forma rara. Entonces, ¿qué va a pasar con los datos que no tienen esa información? Quedan en blanco. El hecho de que queden en blanco no significa que no estén ocupando espacio. Son datos nulos. En cualquier momento Se puede llegar a llenar, pero igual eso es espacio desperdiciado, porque el sistema de todas formas le deja ahí el área, le deja el parqueadero reservado para que lo use. Que no lo use es otra cosa, pero ahí está el espacio, ¿cierto? Ese espacio se pierde. Y como esto va a crecer, ¿cuántos datos puedo tener aquí? Las bases de datos crecen, aumentan. Entonces, si tengo varios usuarios, si esas personas no tienen teléfono 2 o teléfono 3, eso fue espacio desperdiciado. Está pagando por algo que no está usando. Entonces no conviene eso. Entonces, en esos casos, más bien, ¿qué hacemos? Uy, ¿esto qué es? Esto es otro ejemplo, ahorita lo miramos. Entonces, ¿qué hacemos? Divida eso en dos tablas. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tabla principal, la del cliente. Y de cliente, nombre y apellido. Si veo que necesito ponerle más de un teléfono a una persona, más bien en otra tabla, ¿qué hago? Me traigo el identificador del cliente. Epa. Más bien, ¿cierto? Entonces esto se relaciona con esto. Aquí, esto es llave primaria y aquí esto es llave foránea. Perfecto. Y ahí sí es factible ponerle a un mismo cliente diferentes teléfonos, no hay problema. Listo, entonces ya no estoy reservando espacio para no usarlo, ¿cierto? Finalmente aquí yo voy a tener una relación que viene de acá para acá y voy a poder decir, un cliente, ¿cuántos teléfonos podría llegar a tener? Podría llegar a tener muchos o podría llegar a tener uno, incluso hasta ninguno. ¿Sí o no? Ninguno, uno o muchos. Y un teléfono, ¿por cuántos clientes puede estar registrado? Por uno. Ahí está la relación de uno a mucho. Listo. No hay problema. Claro, está ahí. Yo tenía algo ahí pegado. Esto es otro caso. Pongámoslo en primer plano. A ver, ¿qué tengo ahí? Otro ejemplo. Listo. Posiblemente la URL, la página web de una empresa. Ahí puede ser que una empresa tenga diferentes sitios o tengan su perfil de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, un montón, ¿cierto? Pero no todo mundo tiene página web, no todo mundo tiene perfil en Instagram, no todo mundo tiene Twitter o Facebook, por difícil que parezca de creer. Entonces, en lugar de reservar espacio para guardarle URL 1, URL 2, URL 3, etcétera, etcétera, pues más bien separamos eso y creamos una tabla independiente. ¿Listo? Y vean lo que pasa. Entonces esto va a desaparecer. Desaparecerá varias columnas que primero tienen el mismo dominio. Son el mismo tipo de datos, ¿cierto? Entonces eso se elimina. Se ponen en otra tabla mejor. Y uno dice, bueno, el usuario número 1 tiene estos datos y puede tener esta URL. El mismo usuario, aunque legalmente estos daticos deberíamos llevarlos a otra tabla para no repetir, que eso es lo que quiero evitar. Se repite. Si eso se repite, lleve esa información a otra tabla. Mejor. ¿Listo? Y ahí sí, sencillamente dígame, el usuario 1 tiene esta URL, también tiene otra, listo, métala acá. Otro usuario tiene dos URL, bueno, métala acá, y esta otra, el mismo usuario tiene otra URL, métala acá. Pero si ven que se repiten datos. Entonces, cuando yo identifique que esos datos se repiten, conclusión, todos esos datos deberían ir a una tabla aparte. ¿Listo? Esa fue la primera forma normal.
Si vemos que algo se repite, sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. No deberíamos tener dos columnas del mismo dominio. Y una columna no puede ser multivaluada. Listo, eso es garantizar la primera forma normal. La segunda, una tabla se encuentra en segunda forma normal, sí, solo sí. Se encuentra en primera forma normal, o sea, ya hice el procedimiento previo. Pero además, todo atributo secundario, aquellos que no pertenecen a la clave principal, dependen de la clave primaria en su totalidad y no de una parte de ella. Es decir, todo atributo secundario tiene una dependencia funcional total con la clave. Veamos el ejemplo. Esa tabla, ahí donde está infringiendo la segunda forma normal. ¿Por qué? Hagamos una pregunta. Los datos secundarios. ¿Cuál es el único dato secundario acá? Empleado es una llave primaria. ¿Por qué sé que es llave primaria? Pues véanlo, tiene subrayado, o sea, es llave primaria. Habilidad también es llave primaria. Conclusión, el único dato secundario es lugar actual de trabajo. Y me dice, todo atributo secundario, bueno, espere, más bien, depende de la clave principal. El lugar de trabajo y la clave principal es la unión de estas dos cosas. El lugar actual de trabajo depende de la habilidad. De pronto sí. Pero el lugar de trabajo depende del empleado. No necesariamente. Da igual si es Juan, Pepito, Jones, Bravo, Ellis o Harrison. Eso en realidad depende de la habilidad, no depende del empleado. Del empleado aquí no tiene nada que ver, da igual si es Ana, Pepe, Juan o Luis. ¿Sí o no? Pero sí depende de la habilidad. Entonces vean, este campo no depende de la totalidad de la llave principal. Depende de una parte, un pedacito. Como no depende de toda la clave principal, ¿qué hay que hacer? Adivinen. Y además, esto se está repitiendo, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces esto está ocupando más espacio del disco del que debería. Entonces, ¿qué hacemos? Más bien, dividimos esto en dos columnas y con un identificador en este lado, le digo, bueno, el empleado tal, Jones, trabajará en tal parte, fin. Bravo, en otra tal parte, listo. Lo ideal sería ponerle un identificador a esos lugares y traer ese identificador acá, aunque yo sé, aquí se sigue repitiendo, sí. Se sigue repitiendo, pero lo ideal es poner un identificador para cada lugar. Cosa que aquí solamente se vean los identificadores. Listo. Miremos que tengo acá. Esta era la tabla anterior, ¿la recuerdan? Tenía varias URL. Entonces, en vez de poner URL1, URL2, URL3, más bien, separo las tablas, creo una tabla nueva que se llame URLs, a cada uno le pongo su ID y la relaciono. Entonces, la primera URL le pertenece al usuario 1, es esta. La segunda URL también es del usuario 1 y es esta otra. Y así sucesivamente. Listo. Ahí estoy evitando duplicidades. Listo. Veamos. Tercera forma normal. Y hasta ahí vamos a llegar nosotros. Porque hay cuarta, quinta, sexta. Para poder garantizar que una tabla está en tercera forma normal, primero debemos haber pasado por las dos anteriores. ¿Listo? Y segundo, no existen atributos no primarios que son transitivamente dependientes de cada posible clave de la tabla. ¿Me entendí? Entonces miremos el ejemplo. ¿Cuál es la llave primaria de esa tabla? Torneo y año. ¿Cierto? Eso es un torneo de no sé qué es eso. Pero bueno. Los
Los descriptores, los no primarios, son ganador y fecha de nacimiento. Lo ideal es que todos los atributos de esta tabla sean dependientes de la llave primaria. Ganador, depende del torneo y el año. Sí, claro. Para cada año, para cada torneo, hay uno y solo un ganador respectivo, ¿cierto? Ahora otra pregunta. Fecha de nacimiento del ganador, ¿eso depende del torneo? Depende del ganador, pero debería depender es de la llave primaria. Eso no depende de la llave primaria. Conclusión, adivinen qué hay que hacer con estos datos. Sáquelos de ahí. ¿Listo? Porque no hay una dependencia funcional de ese dato con la llave primaria. Entonces vean lo que pasa, sencillamente. Lo que sí está bien elaborado es torneo y año. Ganador depende de la llave primaria. Sí, claro. Y entonces, ¿qué hago? Fácil. Más bien, en otra tabla ponemos el ganador con sus respectivas fechas de nacimiento. Y ahí sí estoy diciendo, fecha de nacimiento depende de la llave primaria. Sí, que es ganador. Listo. Entonces miren que la metodología es como muy usual. Encuentro datos que se repiten, sáquelos de ahí. Encuentro datos que no dependen de la llave primaria, sáquelos de ahí. Haga que dependan de una llave primaria. Y si eso implica crear otra tabla, hágalo, no hay problema. Porque a largo plazo le ayuda a reducir espacio en disco. Yo sé, la tabla por sí misma sí ocupa su espacio, pero es mejor crear una sola tabla con 10 registros que almacenar 1.000.000 de datos repetidos. ¿Listo? Yo que tengo acá, que hay otro ejemplo raro. Y aquí vean, se dividió más todavía ese caso de URLs. Yo también estaba identificando que la empresa se podría repetir y que esa empresa no dependía de las claves primarias. Como no dependen, saque la parte, ponga los datos de la empresa en su propia tabla y relaciónela y vincúlela más bien con los códigos. Aquí yo entiendo, el primer usuario es Joe. ¿En qué empresa está? En la empresa de uno, que es ABC. ¿Sí o no? Y Jill está en la empresa XYZ. Se conserva todo, solamente que se separó. Lo que antes era una sola tabla donde todo estaba ahí embutido, lo separé teniendo en cuenta las formas normales. Primera forma normal, evite campos duplicados del mismo dominio, que no sean multivaluados. Segunda, que todos los datos dependan de la clave principal y que no haya transitividad entre estas columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué más hay acá? Ahí hay un ejemplo práctico. Vamos a dejarlo para la siguiente lección entonces. ¿Listo?